Sergio, en un rato vamos a seguir hablando de fútbol, si tenés la generosidad, la amabilidad de acompañarnos algunos minutos más, pero como presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, hay un tema que tiene en vilo a buena parte del mundo, ¿no? Y es el conflicto que ya lleva unos cuantos años entre Palestina e Israel, y vos el otro día participaste de un evento en donde fuiste muy claro en tus conceptos en torno a lo que se dice en el mundo en referencia a este conflicto. Sí, justo recién escuchaba al canciller Almagro con Daniel Castro hablando, y creo, para mí el punto es ese, o sea, yo no soy especialista en la problemática del Medio Oriente. Si bien Almagro dice que es un conflicto de hace 2.000-3.000 años, no es cierto, es un conflicto que tiene menos de 100 años, el de israelíes y palestinos, es de menos de 100 años. El conflicto de 2000 años sería con el cristianismo, ¿no? Los judíos hemos sido perseguidos durante yo creo en la publicidad, vendo publicidad. Nosotros, y durante 1950 años se dijo que los judíos matamos a Cristo. Hace 50, 60 años que la iglesia está tratando de cambiar eso. Igual 50, 60 años contra 1950 cuesta cambiar, pero yo sé que hay un gran esfuerzo en los últimos papas, el Papa Francisco ni hablar. El otro día estuve con Monseñor y con el arzobispo Sturla, la verdad que hay una relación excelente. Pero digo, ese es un conflicto que fue largo y que ahora por suerte diríamos que no existe. Pero sí existe el preconcepto. Sí existe mucha gente de buena fe que no es ni judía ni musulmana. Los que escriben los comunicados de la Cancillería no son ni judíos ni musulmanes, son casualmente, de pronto, supongo yo, como mínimo cristianos, no sé si católicos, y hay un preconcepto de que los judíos tenemos la culpa de todo. También de defendernos, también de que cuando caen misiles sobre territorio donde hay ciudades judías y no judías, nuestra población se esconda y no muera. Tal vez haya que entregar gente para que muera y hacer la cuenta. O sea, la cuenta que hace el canciller es cuántos muertos sube este lado del otro, entonces la razón la tiene que tiene más muertos. La razón en la Segunda Guerra Mundial la deben haber tenido los nazis, porque lo que más murió fueron alemanes. Sería una cuenta absurda. Es decir, mi tema es el comunicado de la Cancillería. La desproporcionalidad a la cual se le acusa a los judíos cuando se defienden, y eso es una película que ya la vi tantas veces que es reiterativo. Podríamos pasar las grabaciones de lo que se dice de un lado y del otro desde hace 30, 40 años. ¿Pero crees que es preconcepto, digamos, digamos hay una conducta deliberadamente antisionista en quienes, digamos, redactan los comunicados? Ni siquiera antisionista. Yo creo que, yo ya lo he dicho, el antisionismo es el disfraz del antisemitismo moderno. El único país judío del mundo es el que es acusado de todos los males. En este momento al lado, en Siria, hay 200.000 muertos, millones de desplazados, y no hay comunicados de ninguna organización social uruguaya, del gobierno uruguayo. Nadie hace comunicado, nadie dice nada. Ayer murieron decenas de personas en Kenia, ayer murieron decenas de personas en Sudán, y son conflictos que nosotros no sabemos que existen. Sin embargo, el conflicto Israel-Palestino, y en esto involucra también a los palestinos de buena fe, que son la gran mayoría, a los que viven en Cisjordania, a los que están bajo el gobierno de Abu Mazen, que quiere la paz, que se tuvo que juntar obligadamente con un grupo terrorista que Almagro felicitó cuando eso sucedió, y yo fui a decirle, mire, que con Hamás no se puede hacer sociedades, y ya Abu Mazen ya se está separando de Hamás, porque es absolutamente inhumano ser socio de un grupo terrorista. Sergio, recién hacías especial hincapié en lo que fue el malestar, ¿verdad?, con respecto a ese comunicado de la Cancillería. Ahora, ¿cómo es o cómo debería, en todo caso, ser la opinión internacional en este tipo de cosas? Es decir, la intervención, el involucramiento en este tipo de conflictos, porque la indiferencia tampoco ayuda. Claro, claro, la indiferencia, por ejemplo, yo te voy a contar, si bien... El no te metas, ¿no? En esa cosa de, dejémoslos a ellos, claro, que resuelvan sus conflictos, y el resto de la comunidad internacional... No, el no te metas pasa con Kenia, pasa con Nigeria, pasa con Sudán, pasa con todo lo que no tenga que ver judíos. Pero ya que nos queremos meter cuando hay judíos de por medio, cosa que ha sido habitual en los últimos siglos,
y estamos acostumbrados a eso, y ese sí nos metemos todos y todos somos campeones mundiales de saber de qué se trata. Porque si yo pregunto lo que pasa hoy en Nigeria, nadie tiene ni idea. Apenas sabemos que juegan en el Mundial. Si yo pregunto lo que pasa hoy en Kenia, sabemos que hay keniatas que corren, ganan maratones. No tenemos idea de lo que pasa. Pero sí sabemos si somos especialistas en Israel y Palestina. Y entiendo yo que ese es el concepto, el preconcepto que hay, porque todo lo que tiene que ver con judíos. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Colonias, en Israel viven 20.000 uruguayos que en este momento están yendo cada pocos minutos a los refugios antiaéreos. 20.000. Voy a buscar lugares donde hay uruguayos. Australia, Estocolmo, son lugares donde hay uruguayos. Imaginémonos 400, 500 misiles cayendo en Estocolmo, desde Noruega, o desde Nueva Zelanda, 400, 500 misiles cayendo en Sydney o en Melbourne. ¿Qué dudas hay que los uruguayos estaríamos preocupados por nuestra colonia de uruguayos, que dicho sea de paso no hay uruguayos en Nueva Zelanda, no hay uruguayos en Noruega? Diríamos, che, tenemos 20.000 familiares nuestros ahí. No son familiares nuestros, son familiares judíos. Los judíos son diferentes. Entra un yanqui o un europeo a una escuela, en cualquier parte del mundo, lo vemos, en los países del primer mundo, y mata a 10 niños, todo el mundo se horroriza. Alcanzaría con que esa fuese mi escuela, la escuela judía a la que yo fui, para que la mitad del mundo declarara, bueno, pero hay que ver también lo que hacen los judíos. O sea, los judíos somos mirados diferentes, no lo estoy inventando yo. Y vamos a trasladar. Es decir, si no, no hubiese habido Inquisición, no hubiese habido Holocausto. Que los judíos somos mirados diferentes. Ahora, para el mundo occidental debe ser terrible darse cuenta que están equiparando un grupo terrorista con el cual no se quiere... ¿No le llama la atención que Irán no dice nada? ¿Irán a Israel lo quiere? No. Callado. ¿Siria quiere? No. ¿Egipto quiere? ¿No le llama la atención que Egipto tiene cerrada la frontera con Gaza, que es donde domina Hamás? No con el pueblo de Gaza. El pueblo de Gaza es inocente. El pueblo de Gaza es rehén de un grupo terrorista. ¿No le llama la atención que 54 países musulmanes, ninguno de ellos democrático, ninguno dice nada? Pero los uruguayos, Almagro saca comunicado y algunos partidos de Uruguay también. Ahora, como judío, Sergio, ¿sentís que hay antisemitismo aquí en nuestro país? Digo, recién había un gráfico... que hay antisemitas, no hay antisemitas. Y hubo algunos inconvenientes el pasado fin de semana con algunas pintadas en algunos edificios, pero ¿no sentís que hay antisemitismo aquí en Uruguay? Yo creo que en el Uruguay hay antisemitas, como hay en muchas partes del mundo. Insisto, la publicidad de 2000 años dio resultados. Cuando mi padre vino al Uruguay de Polonia, en las calles del barrio Sur y barrio Palermo, los grafitis decían que los judíos vuelvan a Palestina, y hoy los grafitis dicen que nos tenemos que ir de Palestina. O sea, en definitiva, me gustaría preguntarle a los antisemitas dónde les parece que tendríamos que estar los judíos. Es decir, es así, es un hecho así. Y hablando de la indiferencia, que me interesa mucho lo que decía Soledad, porque ella es de buena fe, la mayoría es de buena fe, la mayoría está desinformado, y ese es el punto. La mayoría parte de la desinformación. Yo tampoco sé lo que pasa en Nigeria, vamos, me acuerdo, yo nombré Nigeria, nombré Kenia, tampoco tengo idea, no sé lo de Ucrania, no lo entiendo bien. Pero vos me decís que mueren 500 personas en Ucrania y me horrorizo, estoy de acuerdo contigo, la indiferencia está mal. Pero lo que está sucediendo acá es, para no irnos 100 años, para no irnos 60 y para no irnos 10, vayamos a lo concreto. Empezó el Mundial el 12 de junio. El 12 de junio fueron secuestrados. Primero, el 8 de junio, el Papa invitó a Abu Mazen y a Shimon Peres a el Vaticano. Y acá Sturla hizo lo mismo en la catedral. Fantástico, todos de la mano, todos queriendo la paz. Abu Mazen y Shimon Peres, si se odiaran, no hubiesen ido juntos. Bueno, el 12 de junio, 4 días después, fueron secuestrados 3 menores israelíes, que estuvieron secuestrados 18 días ante la indiferencia del mundo. Del 12 de junio, yo te invito, al 30 de junio, te invito a que recorras los noticieros de este canal y las colecciones de los diarios, a ver qué decían del secuestro de los 3 chicos. Absolutamente chiquito así, porque la gente estaba con la mordida de Suárez, con todo, y que en Brasil y que todo. Entonces, aparecen muertos ellos, y claro, se logra, 3 días después, un palestino en la misma situación, quemado vivo por extremistas israelíes. En todo ese momento, desde el 12 de junio hasta el 30, que pasó todo eso, cayeron 350 misiles de ciudades civiles israelíes sin que el ejército israelí moviera un pelo, diciendo muchachos paren, muchachos paren, muchachos paren. La indiferencia fue total. El mundial era el tema. Perfecto. El gobierno de Israel, a quien yo no defiendo porque yo represento
a la comunidad judía del Uruguay. Entre otras cosas, no somos ciudadanos israelíes, y entre otras cosas nos pasa lo mismo que nos pasa a todos los uruguayos. Si yo le pregunto a un uruguayo afuera del mundo, ¿qué opinás del gobierno Mujica? Va a haber gente que dice, me encanta, y va a haber gente que dice, me parece espantoso. Claro. Bueno, en Israel pasa lo mismo, hay gente que está a favor y gente que está en contra del gobierno. Ahora, el gobierno de Israel dijo con un ejército que es de los más poderosos del mundo, si nadie dice nada y nadie frena esa andanada de misiles, vamos a intervenir. Claro. Y todo el mundo sabe que el modus operandi de los grupos terroristas es usar a los civiles de escudos humanos. Está bien. Van 150 muertos. El ejército más importante del mundo en una semana podía haber matado, como matan en Siria, decenas de miles. 150, es horrible, pero son los escudos humanos. Hoy salió que dicen, no se vayan de sus casas, quédense, porque la forma de proteger sus arsenales es que los niños estén en las azoteas, lo sabe todo el mundo, menos los que no quieren enterarse. Sergio, yo no te quiero poner bueno, pero también, pero simplemente... No, pero debe haber errores también. No, el tema es, de todas maneras, aunque representes a la comunidad aquí en Uruguay, ¿cómo ves la política internacional y la política bélica de Netanyahu? Y si, así como los grupos terroristas utilizan escudos humanos, si no han sido excesivos los ataques de los últimos días, que son fundamentalmente sobre civiles. ¿Y cuáles son las soluciones? Yo pregunto, si Fray Bentos decide tirar 500 misiles a la ciudad de Buenos Aires, porque no nos gusta que nos cierren los puentes, ¿vos qué creés que pasaría? 500 misiles durante 20 días cayendo en el obelisco. ¿Vos viste lo que pasó en el obelisco ahora? ¿Cuánto demoró la policía en sacar de cogote a los que estaban ahí molestando? Bueno, 500 misiles de Fray Bentos, porque yo pregunto, ¿qué dirías vos si uruguayos en tu nombre dijesen, no, esto de los puentes cerrados, no, misiles a la Casa de Gobierno Argentina? Me generaría una gran impotencia, una bronca. ¿Y qué haría Argentina? ¿Te parece que te diría, che, por favor, decile a tus compatriotas que no molesten más, o si vos no haces nada, voy a tener que intervenir yo? Y si encima los lanzaderos de misiles se ponen en el techo de tu casa, y vos le decís, muchachos, ahí no, y ellos te dicen, callate la boca o te limpio. Bueno, pero entonces yo me voy, no te vas nada, quédate acá, porque yo sé que cuando contesten acá y aparezca tu familia muerta, es un punto a favor. Yo pregunto una cosa, ¿qué se logró con los muertos de Gaza? Que gente de buena fe como Almagro sacara comunicados, es lo que ellos buscan, la complicidad del mundo de buena fe. Es así, los que están en el Medio Oriente lo conocen. Abu Mazen es el que menos quiere que pase lo que pasa con el Hamas. El peor, o sea, los que menos quieren que pase lo que pasa en Gaza son los propios habitantes de Gaza. Si alguien tiene otra fórmula, por ahora la única fórmula, es horrible la fórmula, La única fórmula es me ocupo yo si no te ocupas vos. Te estoy pidiendo que te ocupes vos, no podés, no tenés fuerza, no te dan bolilla, pero en este momento está todo Israel abajo de en refugio. A propósito de eso, Sergio. ¿Qué vamos a decir? Disculpen que no nos matan. Bueno, esta vez les pedimos perdón. Es decir, una vez dijo Golda Meir, preferimos sus críticas y no sus condolencias. Ya condolencias tenemos bastante. Acá rato hace minutos de silencio por los judíos. Sergio, hablando de cosas que sí podemos hablar con propiedad, porque hay personas acá viviendo la angustia, ¿verdad?, de familiares que tienen en Israel, porque a veces hablar de este conflicto y buscar, bueno, qué habría que hacer, queda un poco como surrealista, ¿no?, estando lejos del conflicto. Pero aquí hay uruguayos que evidentemente tienen familiares allí. ¿Cómo se está viviendo desde acá, desde este lugar, la situación en Israel? Y con mucha preocupación. Es una película que ya se vio. Esto pasó en el 2012, pasó en el 2008, pasó en el 2006, y uno puede empezar a ir por atrás. Hay una lógica muy perversa que se sabe que es así. Esto no quiere decir que lo que hace el actual gobierno de Israel, que lidera Netanyahu, sea las mejores. No hablo de la parte militar, hablo de la parte estratégica. Hay muchos que creen que se puede hacer la paz con la parte palestina que lidera Abu Mazen, y que es una gran oportunidad, y por eso fueron al Vaticano y por eso se juntan, pero se vive con mucha preocupación, pero con la tranquilidad. Alguien dice que los israelíes han desarrollado una tecnología de misiles que revientan a los misiles que van cayendo, porque con misiles defienden a los civiles. Lamentablemente del otro lado, y para lograr el efecto de ese dolor que generan los neutrales, los que no tienen nada que ver, los civiles son los que protegen los misiles. Son los escudos. Exactamente, es una lógica tan perversa. Ahora, si me preguntás, yo creo que la mayor responsabilidad para conseguir la paz está del lado de
de quienes tienen los valores de vida más desarrollados. Creo que los judíos le tienen que buscar la vuelta para encontrar una solución, estoy convencido de eso. Tiene que ser quien respeta la vida, tiene que encontrar la vuelta. No le voy a pedir a jamás que consiga la solución. Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos desarrollando este tema. Te dejo planteado una interrogante para cuando reanudemos la conversación, porque recién decías y adjudicabas la responsabilidad de por qué no se llega a la paz. Y en cierta medida vos a Israel le adjudicás cierta responsabilidad también en el conflicto. Lo contesta Sergio Gorsi después de esta breve pausa aquí en Buen Día Uruguay. Seguimos aquí en Buen Día Uruguay charlando con Sergio Gorsi. En esta primera instancia, como ya les contamos y ustedes escucharon, nos estamos ocupando de el conflicto entre Israel y Palestina. Luego habrá tiempo para hablar de otro tema totalmente diferente, y es el del fútbol, lo que dejó este mundial. Pero habíamos dejado una interrogante planteada en torno a si le adjudicás cierta responsabilidad a Israel al cabo de todos estos años de conflicto. Y la debe tener, no tengas dudas. Responsabilidad siempre hay de los lados, incluso ha habido momentos históricos en donde ha habido líderes de ambos bandos que estuvieron más cerca y que por algún tema de un lado o del otro quedaron de lado. Yo no soy un especialista en la problemática. Creo que la semana pasada me dijeron que estuvo Marcos Israel acá con muy interesante. Él sabe, ¿viste? Hay gente que sabe, como también hay árabes o musulmanes que saben mucho de la historia. Yo no soy un especialista. Lo que sí te digo es que aquí hay tres actores hoy en día, que es Israel por un lado, en donde viven 1,5 millones de árabes, en los cuales hay diputados, hay hasta ministros, y hay hasta jugadores de la selección de fútbol, para darte un ejemplo. Y hay Cisjordania, que es un territorio que tarde o temprano va a tener que ser el Estado palestino independiente, o sea, ya de hecho es administrado por el gobierno de Abu Mazen, en el cual, si yo no me equivoco, los números están entre un 3 y un 6% de territorio que está en discusión, que la raya va más para acá, más para allá, pero que yo sé que está muy avanzado. Incluso me lo contaba Almagro el otro día, que él tenía un mapa, porque ya se sabe hasta cuáles van a ser los canjes. De acá que hay muchos poblados árabes van para este lado y los que hay judíos van para este otro, y medio que se canjean los 5 o 6% ese que estamos hablando de Cisjordania. El tema es lo que está pasando en Gaza, que es otra parte, un territorio que debería ser Estado palestino independiente, absolutamente unido con Cisjordania, pero que en este momento tiene un gobierno dictatorial de un grupo terrorista llamado Hamas, que todos sabemos que no se lleva bien tampoco con los de Abu Mazen, no se lleva bien con los propios palestinos. En ese territorio no hay derechos humanos ninguno, las mujeres. Yo le pregunté a Almagro el otro día mano a mano, no voy a decir la respuesta, yo voy a decir lo que le pregunté porque no me parece que la diga la respuesta. Le pregunté, cuando estuviste allá, porque él estuvo en esa zona y algunos países árabes musulmanes dictatoriales, que es como la mayoría, le digo, ¿les hablaste del matrimonio igualitario? ¿Les hablaste de la ley de aborto? ¿Le hablaste de la ley de marihuana uruguaya? Solamente eso. Esos tres temas que yo les dije, en ese tipo de lugares como en Gaza, son azote en la plaza pública, horca, mutilación, prisión perpetua, muerte a palazos. Ese es el mundo que nosotros creemos que es progresista. Ahora, ¿vos crees que en la desinformación de la que hablás y que es real, se confunde lo que es Palestina, los palestinos y este grupo Hamas? ¿Y cuál es la diferencia fundamental que tenemos que explicar sobre lo que es este grupo terrorista y lo que es la comunidad palestina? Porque de repente también vemos llegar los mensajes de odio, ¿no? Defendiendo a los palestinos en este conflicto, las muertes, los niños y demás. ¿Por qué la importancia también de hacer esa diferenciación puntual? Y porque no es lo mismo un grupo terrorista islámico fanático que usa la religión como arma de guerra santa y de querer que tiene la verdad revelada y lo que ellos dicen es lo que vale y lo demás no, con la mayoría de los palestinos que son gente de primerísima línea. Estuve en Jordania son 7 millones de habitantes, más o menos 5 millones son palestinos. Los bien que nos trataron, a los 1000, no solo a mí, que venía de Uruguay, sino a los 1000 uruguayos que venían de Israel, que eran todos judíos y ellos sabían, los trataron de maravilla, fue una fiesta fantástica. Bueno, hablamos que hay judíos viviendo en la franja, del otro lado de la franja de Gaza, que trabajan. Sí, viviendo en Cisjordania y viviendo en Jordania. En Gaza hoy en día es más difícil. Pero sí en Jordania. En Jordania hay israelíes que van de lunes a viernes a trabajar a Jordania y viven 5 millones de palestinos y no hay ningún problema. ¿Por qué la ONU no puede terminar con este conflicto?
es un tema, yo no tengo es una buena pregunta, pero me parece que las naciones, a veces siento con las Naciones Unidas lo que sentimos los uruguayos con la FIFA. A veces siento eso como judío, ¿no? Siento esa desproporcionalidad. Yo le decía a Magro, lo desproporcionado no es, para mi gusto, la respuesta israelí, lo desproporcionado era su comunicado. Y pienso también que a veces nos pasa eso. No sé por qué no se logra resolver. Creo que hay mucha incomprensión y creo que hay muchos intereses, hay muchos actores, hay mucho más complejo. Israel tiene buena relación con muchos países que la gente ni sabe, pero si vos crees que Turquía está peleada con Israel, te equivocás. Que Arabia Saudita están más amigos de Estados Unidos, eso lo hace amigo de Israel. Hay un montón de países ahí, hay una entremezcla política que... Y vos me lo decías hoy fuera. Yo te lo decía fuera de cámara. El tema del apoyo de Estados Unidos a Israel tiene en determinado sector de la población, en determinados sectores políticos, y siempre un rechazo. Sí. O sea que hay una vieja broma, se echan la culpa unos a otros. Los Estados Unidos dicen, por ser amigos de Israel, todo el mundo nos odia, y los israelíes dicen, no, nos odian porque somos amigos de ustedes. En definitiva, incluso te digo algo, no son tan amigos como la gente cree, y si uno cree... Pues no, porque hay mucha... Y bueno, porque el país más pequeño que sería Israel está Tacuarembó. Hay gente que cree que es el fuerte de esta película. 1.300 millones de musulmanes, 54 países musulmanes, insisto, ninguno de ellos democrático, única democracia del tamaño de Tacuarembó, donde viven 1,5 millones de árabes, donde el único país donde los musulmanes tienen libertad absoluta en el Medio Oriente es justamente en el país que tiene un gobierno judío, que es Israel. Israel es el débil ahí. Creer que 13 millones de judíos tienen la fuerza de 1.300 millones de musulmanes dueños de todo el petróleo, mirá la camiseta de Suárez nueva y te vas a dar cuenta que no son los judíos los que manejan el mundo. Lo que digo es, muchas veces pensamos, Estados Unidos podía hacer algo para terminar con toda esta historia, Sergio, y no lo termina. Además no le conviene, capaz. No tenemos el espacio, no tenemos el tiempo, tendremos que tener además gráficas, porque realmente esto es mucho más complejo y no podemos abordarlo en la profundidad que merece. Pero en cuanto al Uruguay en este asunto, te pregunto, ¿están conviviendo estos dos bandos en nuestro país? No, en Uruguay estamos bárbaros. En el sentido de, por ejemplo, he escuchado de una marcha que se quiere hacer también para defender a los palestinos. Pero no son palestinos ni árabes. Ahí está, pero digo, te pregunto. Son lo mismo. Claro, pasa que no hay estas discusiones, porque vemos mensajes también llegar con bastante tono violento. Pero ninguno es árabe ni musulmán. Te pregunto, ahí está, ¿cómo es en nuestra realidad uruguaya, cómo se lo está viviendo este conflicto más allá de... Con la comunidad árabe, con la comunidad siria-libanesa, la relación es excelente. No hay ningún tipo de problema, ningún tipo de animosidad de ninguna parte, están entremezcladas las familias. Todos los mensajes antisemitas que vas a recibir, ninguno es musulmán, ninguno es árabe, son antisemitas de pura cepa. Quédate tranquila, el día que mañana, si los judíos tienen un problema con otro, van a ser hinchas del otro. Es como dicen las películas, ¿no? Que se hinchan los cocodrilos y Tarzán, bueno, es así, no tiene que ver con la comunidad. Yo te puedo nombrar a Buchal, Jalem García, gente referentes de la comunidad árabe de acá, que son gente de primera y con la cual nos llevamos en forma excelente. Para redondear este tema, porque vamos a dar paso a Anuel y después vamos a desarrollar otros tópicos, como decíamos, aprovechando que está Sergio Gorsi. Los otros días, bueno, a propósito de la presentación del libro, nos decía, yo le preguntaba a Israel si él vislumbraba la posibilidad de un cese del conflicto, y él decía que era medio complicado porque se cultiva la cultura del odio desde muy pequeño. En eso estoy de acuerdo con Soledad. Imagínate lo que pasa en esas casas que hoy van a morir palestinos, porque jamás no los deja salir de su casa, porque desde ahí te tiran el misil, Israel le va a contestar ahí, van a morir hoy. Pero vos crees ¿Cómo quedan los parientes que quedaron vivos? Odiando. ¿Qué quiere? Es una odio que se retroalimenta generaciones y generaciones. Y esto es una noria que no va a terminar, pero ¿le ves fin a esto algún día? Y algún día se tiene que terminar, todos los conflictos terminan. Insisto, me gusta marcarlo más en el tiempo de 90, 100 años que en algo tipo eterno. Y los conflictos se terminan, mirá, peor que la Segunda Guerra Mundial con los nazis, es bravo, y sin embargo vos sabés que hoy uno de los mayores aliados que tiene el pueblo judío es Alemania. Es raro eso. Y fue ayer. O sea que hay actitudes. Vos sabés cómo comparo yo
¿Y por qué los turcos con los armenios, o los armenios no pueden solucionar su tema con los turcos? Porque los turcos no pidieron disculpas, porque no reconocieron lo que hicieron. Pero viste que los alemanes, nadie puede creer que hoy Alemania reivindique lo que hizo. Y se terminó el punto. Lo que le pasa a los armenios que sufren es que los turcos nunca hicimos nada, y bueno, entonces los armenios siguen envenenados en el buen sentido y con razón. Y bueno, esto es un poco lo que pasa. Yo creo que se debe poder, porque allá en el lugar de los hechos, mira, Óscar de los Santos, el intendente Maldonado, estuvo hace un par de semanas en Israel. Yo no estuve con él todavía, pero me contaron que estuvo y que vivió experiencias muy interesantes. Pregúntele a él cómo viven judíos y árabes. Viven mucho mejor en conjunto de lo que la gente cree, muchísimo mejor que lo que vimos en el obelisco de Argentina anoche entre argentinos. Ahora, de todas maneras, sin duda falta voluntad política de parte de los actores, de los involucrados directamente, de los organismos internacionales, ni que hablar, falta... Hay algo más que buena fe, seguramente. Hay intereses en juego que usan de rehén a las medio siglo de guerra no ha servido para mucho. Dejamos este tema por ahora, vamos a seguir compartiendo algunos mensajes, por supuesto que preferimos... yo sé que a veces en caliente se dicen muchas cosas y las redes y desde el anonimato es un caldo de cultivo permanente, pero bueno, hoy es un conflicto bélico, también ha sido el fútbol en todos estos tiempos. No sufran por los que me relajen. Yo estoy acostumbrado, hace 30 años que estoy en los medios y me han relajado. No te requieren, nos relajan. Pero para. ¿En qué te relajas más? ¿Por judío o por periodista? Por las dos cosas. ¿Vos sabés no, porque vos sabés que ahora, por ejemplo, me van a relajar porque estoy hablando de este tema. Sí. Pero vos sabés que yo digo cualquier cosa de fútbol y el insulto viene de que soy judío. Vas a acordar cuando me olvido. Caray, del bombo no. Todo. Pero la mezcla. Lo mezcla. Siempre queda ahí. Bueno, igual, Sergio, te invitamos a que te relajes porque tenés que quedarte en el programa. Vamos a hablar del resumen de ese Mundial 2014 de Brasil. ¿Qué titular? Sí, una frase voy a decir. De ustedes tres, que a veces los sigo, yo estuve mucho en el Mundial, pero después que volví, a veces los sigo y todo el año, ¿no? Que se entienda bien lo que voy a decir. De las reflexiones de ustedes tres, la que más me calienta, las reflexiones, es la dije las reflexiones. No sos el único que se calienta conmigo, Pero ojo que no me saquen de contexto, porque si no, la que más me calienta es Soledad, no. Borren el gráfico. Va a aparecer en el gráfico. Me encanta que así sea.